Hola, pues buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Recuperación sin Reservas. Sabéis que esto es un espacio dedicado a hablar de la recuperación en el tema de adicciones y, ante todo, sobre el tema de la gestión emocional, lo que es la gestión personal de las emociones. Bien, como sabéis, siempre nos acompañan o traemos a invitados especiales relacionados con el tema, y en esta ocasión pues nos acompaña Álvaro Ariza, ¿vale? Álvaro Ariza es productor de cine. Tiene una trayectoria sólida y valiente en todas las películas que él ha realizado y es responsable de films o de películas que invitan a mirar de frente temas complejos, como en el caso que nos atañe a nosotros, como es el tema del narcotráfico y sus consecuencias humanas. Parte de su filmografía está Lobo Feroz, Tierra de Nadie, La Infiltrada, la última ganadora del premio Goya a la mejor película, y una que está ahí en cocina, que nos contaba Álvaro, de la que no se puede hablar mucho todavía, que se llama Leones en invierno, que tiene mucho que ver con el mundo de los hinchas radicales del fútbol. Hasta ahí puedo leer, no voy a contar mucho más, ¿vale? Bueno, más allá de su faceta profesional, Álvaro es alguien que ha transitado por procesos de transformación y aprendizaje profundos y que utiliza el arte, en este caso el cine, como una forma de contar historias que tocan o tienen que ver con la vida real. Hablaremos sobre cine, conciencia, resiliencia y segundas oportunidades. Así que sin más preámbulo, bienvenido Álvaro a esta tu casa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, José. Es un placer estar aquí, de verdad. De todas las entrevistas que he dado este año, esta es la que más me apetece, la que más ilusión me hace. Y es muy difícil dar una entrevista con una persona que tanto me conoce, pero que estoy enormemente agradecido de que te hayas acordado de mí para estar aquí. Vale. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Sabes que para mí significa mucho que vengas a colaborar conmigo en este pequeño espacio que yo tengo de divulgación, ¿no? De conocimiento y de experiencia. Gracias, mil gracias, de verdad. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Álvaro. Además, como nos conocemos, vamos a hacerlo distendido, ¿no? Como entre amigos, ¿vale? Es verdad, o sea, yo que te conozco, tú eres una persona como bien tierna, ¿no? Bien cercana. Sin embargo, las películas, los temas de las películas que tú abordas son temas duros, muy humanos, pero duros. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a una persona como tú, tierna, ¿no? Y cercana y cariñosa, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a contar historias que giran en torno al narcotráfico, en torno a la violencia o las consecuencias del consumo? Yo, a ver, no puedo... lo principal es que yo nací en Barbate. Es un punto geográfico bastante caliente. También nací en una generación bastante complicada y de confusión. Yo siempre una vez que sales del pueblo o sales de la provincia, ¿no? Y empiezas a dedicarte a lo que yo me dedico, además el cine, es verdad que lo ves todo con una perspectiva más amplia. Y yo sí es cierto que a mí, echando la vista atrás, mi generación, en esos momentos, yo recuerdo que el narcotráfico era un tema que era una lacra social. O sea, el pueblo de Barbate se volcaba para que los narcotraficantes no existieran y que no hubiera narcotráfico. Pero luego se convirtió, y yo vi y viví esa transformación en un tema social. Cuando Europa no llega a un acuerdo con Marruecos, el Larache ya no puede pescar ningún barco que no sea marroquí, y hay barcos varados y barcos y pescadores sin faenar. Entonces ahí sí que yo me di cuenta que ya el narcotráfico se empieza a normalizar. Ya las madres que sufren por sus hijos que se dedican al narcotráfico ya empiezan a verlo como de una forma más... sufren por dentro, sufren en casa, sufren por los miedos, pero ya había una justificación, ¿no? Que siempre es la famosa justificación para todas las acciones que hacemos en nuestras vidas. No hay trabajo, ¿qué quieres que hagamos? Y eso a mí siempre me chocó, ¿no? Yo era un niño, entonces hablo años 90, yo era y principio del 2000, y sí es cierto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la normalización de una cosa que no solamente mete a gente en la cárcel, sino que matan a gente poco a poco, ese consumo de droga. Entonces, sí es verdad que, pero siempre está como en una línea muy fina. Yo cuando hablan de la guerra del narcotráfico en Cádiz, y la guerra del narcotráfico del gobierno, yo creo que eso es más prensa.
O sea, no sé si yo ahí me meto siempre como en terrenos pantanosos, ¿no? Pero sí es verdad que es prensa, porque realmente la lucha del narcotráfico, de verdad, no sé si ha llegado a existir alguna vez. No sé, ¿sabes? Porque sí es verdad que yo tengo una amistad muy cercana con la Guardia Civil y sí que es cierto que sé que hay una lucha contra el narcotráfico. Pero sí es verdad que a mí lo que me llamó más es el tema más humano. Por eso cuando me dices que yo soy muy tierno, muy cercano y tal, pero empezamos, toco temas muy crudos, muy duros y muy humanos, porque también no podemos obviar la realidad, ¿no? Entonces a mí me lleva a contar historias también que me atrapa de mi historia de vida, ¿no? Y a mí por eso yo cuento cosas, algunas a lo mejor también sí que es verdad que son muy duras. El Lobo Feroz es durísima, pero no sé, yo creo que es esa la motivación más que nada es también lo que llevo dentro, ¿no? Siempre como en cada película, algo de mí está dentro, Claro. algo de dentro de mí quiero dejar ahí dentro, ¿no? De ese rol, de ese negativo, ¿no? De la peli. Sobre todo que es un poco la visión que tú has vivido y tu experiencia que has tenido a lo largo de los años de esa realidad que te tocó vivir, ¿no? Sí, exacto, sí. Entiendo, claro, ahora empiezo a entender muchas de las cosas, ¿no? que hay en tus películas, claro, que tiene mucho sentido. Vale, me voy a centrar ahora mismo en Tierra de Nadie, ¿no? Que además ha sido un exitazo. Creo que ha sido una película que ha abordado esto desde otro punto, ¿sabes? Lo que es, cómo es la amistad. Cuando tiene que ver, cuando se mete algo que tiene que ver más allá, que hay una excusa válida, ¿no? Para hacer las cosas. Pero más allá del contexto del narcotráfico, hay una mirada como muy empática, ¿no? A los personajes. Es como muy cercana, muy de ti, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con la historia de Tierra de Nadie? Pues más de la infancia también, ¿no? Porque al final lo que queremos transmitir es la historia de tres amigos que nacen en un mismo lugar, en una zona, por llamarla hostil, en una zona que lo fácil y el camino fácil es el dinero fácil, que proviene del narcotráfico o de cualquier cosa, pero en este caso, que la película es del narcotráfico, pero son tres amigos que cogen tres caminos totalmente diferentes. Entonces, lo que queríamos transmitir era la historia de ellos tres, uno que es depositario, uno que es guardia civil y otro que es narcotraficante. Pero sí que teníamos muy claro, yo lo tenía muy claro y así le transmití también a Navarro cuando fuimos hace ya 6 años casi, que hace años que yo empecé esta película a prepararla. Cuando fuimos a empaparnos de Cádiz, a empaparnos de la ciudad, de ver, porque yo me gusta que el guionista vaya, yo no quiero hacer un informe semanal, pero sí que me gusta que huela la sal, que huela la gente, que vea que él vea, ¿no? Y viva. Y fuimos 15 días a escribir, a reunirnos con gente allí. Yo siempre dejé muy claro que al narcotraficante, que es ese tercer amigo, que en este caso es de Carralejalde, además vasco, era que no lo romanticemos. O sea, que sea un narcotraficante de lo que la vida, como una consecuencia de una vida de narcotraficante. O sea, no queremos romantizarlo como podemos ver en muchas series como Pablo Escobar, que vuelve a revivir a ese personaje y la gente lo romantiza y dice, ostras, lo que hizo, ostras, yo quiero ser él. No, o sea, este es un narco que es la realidad. La realidad es esta, para mí es esta, que es lo que yo he vivido. Es que tiene mucho que ver con esa idea inicial con la que comenzabas, ¿no? Es decir, o sea, muchos se han tenido que dedicar a ser narcotraficantes obligados por las circunstancias. Entonces creo que el personaje de Carra se enfoca mucho ahí, ¿no? Vale, así es. Perfecto, vale. Yo estoy seguro que la respuesta que me vas a dar a esta pregunta es sí, ¿no? Pero que estoy como obligado a hacerla, ¿no? Escuchándote hablar, el cine es una herramienta poderosísima para crear conciencia sobre las adicciones o para romper determinados estigmas que hay en torno a ellas, ¿no? Y creo que eso tú lo captas y lo traes a tus películas. Sí, el cine es una herramienta muy poderosa. Lo hemos visto desde muchos años atrás. Hablamos de Spielberg, te puedo hablar 1000 directores que sus películas nos han llegado, ha trascendido, incluso ha sido herramienta de conciencia para muchos temas, ¿no? La migración, el maltrato, sí, claro que lo es, pero también es un arma de doble filo. Claro. Que ahí es cuando viene la parte de cuidado
con lo que cuentas. Nosotros siempre creemos que tenemos una responsabilidad cuando contamos una película o una historia, ¿no? Que además está inspirada o basada en hechos reales. Claro. Para no herir sensibilidades y cuidado con lo que quieres contar. Nos pasó mucho con La Infiltrada, ¿no? Son muchísimos años de investigación. ¿Por qué? Porque todavía es memoria histórica muy reciente. Claro. Están las víctimas del terrorismo. Es un mundo que realmente nos sorprendió porque la gente no sabía, la adolescencia, cuando íbamos a las universidades, no sabe qué era ETA. Y yo decía, wow. Digo, no sé, digo, ¿sabe quién es Franco? Sí, pero ETA no. Te digo, vivió muchos años en una época y una etapa donde ETA mataba a mucha gente. Entonces tenemos que tener mucha sensibilidad y respeto a lo que íbamos a contar. Igual con el cine. El cine es una gran herramienta para concienciar. Es una gran herramienta que llega y viaja por todo el mundo. Nuestras películas viajan por todo el mundo. Pero sí es verdad que cuando cuentas temas como el narcotráfico, cuentas temas como ETA, cuentas temas como el maltrato, hay que tener una cierta responsabilidad y sensibilidad cuando la cuentas porque estás transmitiendo a gente lo que tú quieres contar, pero bajo tu punto de vista. Cuidado, ¿cuál es tu punto de vista? Y que muchas de las personas que lo perciben van a dar como bueno ese punto de vista tuyo como si fuera el único. Es decir, hay mucha gente que lo va a ver que carece de un criterio propio y asume un criterio, un mensaje que le mandan. Exactamente, nos pasó con Tierra. Es decir, en Tierra, ¿qué pasó? Que todo el mundo, wow, qué peli, ¿no? Fue un éxito en taquilla, estamos súper felices con la peli que tenemos, pero no vemos ningún coche de lujo, no vemos lanchas, niños con motos, niños que van ascendiendo. Nada. Vemos a un pobre pescador que en su último momento ya de vida está divorciado, su mujer no le quiere ver, su hijo no le habla, y es la consecuencia de haber llevado una vida así. Que nadie va a romantizar o idolatrar a Carra Alejalde por ello. Pues claro que no, porque es lo que queríamos, que fuese una consecuencia del narco, que lo veía, de la vida que puedes llevar, de tu camino, el camino que tú decides llevar en tu vida. Es un mensaje donde ser narcotraficante no es sinónimo de éxito. No, y la mayoría son así como Carra. Claro. Más que claro, el cine también puede servir para mostrarnos un narcotraficante en plan todo de lujos, ¿no? Oh, excelente. Me consta, Álvaro, que tu carrera siempre, desde el principio, ha estado llena de desafíos y aprendizaje, ¿no? Y momentos durillos, ¿no? ¿Qué te han enseñado esos momentos más difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional? A mí, yo los momentos duros, ¿no? Los momentos de tocar, como digo, fondo, ¿no? Sí que me ha enseñado muchísimas cosas, sobre todo también gracias a ti, porque a mí los momentos difíciles me han enseñado también a que rendirme no es perder, rendirme es ganar. Me ha enseñado llevándolo también un poco al cine, el tema de siempre que vemos una película de espías, vemos una película de hay que buscar las debilidades y las limitaciones del enemigo. Pero si el enemigo eres tú, hay que conocer tus debilidades y tus limitaciones, ¿no? Y me ha ayudado a eso, a conocer mis limitaciones con humildad, no avergonzarme de ellas, porque yo sí que en el mundo en el que transito, ¿no? En el que trabajo, en el que me dedico, pues sí, la parte de reconocer tus limitaciones es parte también de tu vulnerabilidad, ¿no? Pero ser vulnerable también es bueno. Pedir ayuda es bueno. Pero todo eso a mí me ha enseñado un trabajo, bueno, que ha costado mucho, que sigo trabajando en ello, trabajando en ello de tu mano y que a mí esa parte sí que me ha ayudado bastante. Y los momentos difíciles me han enseñado eso y me parece precioso, ¿sabes? Me parece precioso el no conocer las debilidades del enemigo, porque el ser humano parece que está construido o diseñado para conocer las debilidades del otro, para hundirlo. Pero no, es que aquí hay que conocer las tuyas. Ahí viene el trabajo. La gestión de emociones, para mí me ha salvado la vida también en mucha parte, ¿no? Porque mi trabajo para mí es muy apasionante. Es muy estresante, pero es muy estamos rodeados, ¿no? Pues no digo estoy, porque estamos de
de miradas, ¿no? De sensaciones, de a ver cómo lo hacen, si lo hacen bien, lo hacen mal, pero sobre todo es la pasión que tengo por mi trabajo y esa parte a mí me ha enseñado a que yo tengo que gestionar mis emociones porque yo no sabía de dónde, o sea, yo no sabía por qué, bueno, no sabía qué coño, digo, no sabía nada, o sea, no sabía ni, ni qué era una emoción realmente. Yo, las miradas que siempre tengo, al final es un trabajo muy exigente y sí que yo no me daba cuenta el tema de toda la presión que yo sufría inconscientemente, pero solo por mis miedos. Miedos a ser criticado, miedo a hacerlo mal, miedo al error, ¿no? Que era lo que más me preocupaba, era equivocarme. No preocupaba, es lo que me daba pavor, que era de cometer un error. Yo siempre, sí, en el mundo en el que al que me dedico, en el cine, sí que estamos siempre con muchas miradas a nuestro alrededor y muy susceptible a la crítica, muy susceptible a cualquier cosa que puedas hacer ya se te queda. También Europa, no solamente hablo de España, si fracasas ya has fracasado. O sea, no eres valiente si lo sigues intentando, ¿no? Pero al final eso era solo mis creencias. Yo sí me he dado cuenta que si fracasas y lo sigues intentando, se consigue. Pero mis miedos siempre me han llevado a caminos difíciles, a caminos duros y sobre todo con mi yo interno, ¿no? No, y que sufría también mi entorno, pero sobre todo ha sido conmigo. Mi lucha, mi conflicto siempre ha sido con esos miedos que yo no era capaz de encontrar un nombre de una emoción para lo que estaba viviendo. Y ahí era donde me golpeaba y como consecuencia me golpeaba la vida y golpeaba a la gente de mi entorno. Álvaro, una persona como tú, que yo sé que tú tienes unos valores y unos principios, que creo que en tu proceso personal has ido recolocando y poniendo en su sitio alguno que se podía haber movido, tiene que ser difícil mantener estos tipos de valores en un mundo como el cine. Sí, y a mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hoy día tengo que tener muy en cuenta es la honestidad, pero la honestidad conmigo mismo, que es lo más difícil del mundo entero. Para mí, ser coherente, ¿no? Con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, es súper difícil, porque estás en un mundo de que yo todavía sigo teniendo muchos miedos. Miedos a no agradar, miedo a que si no doy un paso al frente y con la petición que me puede estar haciendo cualquiera de los que esté creativamente o técnicamente involucrados en mi trabajo, pienso que me puede rechazar, ¿no? Y pienso que entonces todos esos miedos, después yo la reflexión que hago es que tengo que trabajarlas y las sigo trabajando mucho porque para mí es muy importante. Eso puede desestructurar para mí mi disciplina que llevo hoy día, mis limitaciones, me puede distorsionar de nuevo otra vez el no vivir en coherencia, ¿no? Entonces a mí sí que es muy difícil porque tengo mucha presión, porque tengo mucha gente pidiéndome, porque tengo mucha... Es como, para mí mi trabajo también es complicado porque es como en el ejército, ¿no? Un capitán nunca se va a quejar a un soldado raso, ¿no? Pero sí a su superior. Pero yo es que miro para arriba y no tengo a nadie más. Claro. Entonces todo el mundo se me queja a mí, pero yo no puedo quejarme a ellos porque yo no puedo quejarme no por rangos, sino porque él me está transmitiendo a mí un problema, yo tengo que ser coherente con la solución. Pero para mí la solución, ¿dónde empieza a fallarme? Cuando me entra el miedo de qué respuesta le voy a dar. Entiendo. Ahí es donde ya me flaquea mi estabilidad y mi equilibrio, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pero qué importante, ¿no? O sea, creo o sea, y qué envidia, ¿no? Porque siempre da gusto como poder hablar con personas que se han dedicado dentro de esta, si me permites la expresión, locura de vida, ¿no? Que tú tienes. Siempre es digno de admirar como personas que han dedicado parte de su tiempo a, en lugar de hacer cosas hacia afuera, hacer cosas hacia adentro, ¿no? Mirar un poco hacia adentro, ¿no? Y también, si supieran que mirar hacia adentro es la forma para que lo de fuera mejore, pues creo que se haría todavía con muchísima asiduidad. Eso no tengo ninguna duda. Es decir, mirar para adentro es lo más difícil. Mirar para adentro es algo que hoy día incluso la gente no
no es que sea difícil y por eso no lo hacen, es que ni siquiera se plantea hacerlo. Claro. Y yo, para mí, lo más enriquecedor ha sido mirar para adentro para luego tener una vida gratificante para afuera. Claro. Pero y obviamente, recogiendo el testigo que me has dicho antes de que ha mejorado en mi situación, ¿no? Mi parte creativa, mi parte de trabajo, ha mejorado mucho más cuando he mirado para adentro y luego para afuera. Claro. Enormemente agradecido porque es totalmente así. Y para mí es muy importante tener eso en cuenta. Y es algo que descubrí en uno de esos momentos difíciles de mi vida, pero es algo que sé y tengo muy claro que no quiero perder a día de hoy. Claro. Es como diría Víctor Frankl, ¿no? El encontrar sentido de vida a través del sufrimiento. Sí, gracias al sufrimiento. Así pues. Perfecto. Vale, vamos a volver un poquito a lo del tema, más el tema de tus películas y de tu trayectoria cinematográfica, por así decirlo, ¿no? Es decir, antes hacías un pequeño apunte sobre lo difícil que es en un tema como el narcotráfico que todos estos valores se aúnen con el tema con el que tratas, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacer eso, Álvaro? ¿Cómo has conseguido ligar tu forma de vida, tus valores actuales con los valores que representa el narcotráfico? Que según mi entender, pero tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí, para que no salga ni glorificado el narcotráfico, ni sacado de una realidad que no es, ¿no? Sino en su justa medida que lo que haces se corresponda con el mensaje que tú quieres mandar. Esa pregunta es muy difícil. Y sí es verdad que yo creo que ha sido justo lo que comentaba, que era saber, y siempre creo que la realidad siempre supera la ficción, y la realidad siempre es más triste que la ficción, en el sentido, cuando hablamos de una temática como el narcotráfico, ¿no? Que es una crisis social y al final es muy duro. También es verdad que yo cuando he promocionado la película de Tierra de Nadie, a mí me ha ayudado mucho el saber lo que realmente sufre, piensa y viven ese narcobienestar, porque se crea un narcobienestar. Entonces, para mí esos valores que tengo yo, en los que hoy día vivo, en los que hoy día construyen mi camino y contar historias como el narcotráfico, creo que cuando he logrado mirar para mí y luego mirar para afuera y mirar para atrás, que es un poco lo que he contado en mi vida, creo que no hay nada mejor para dibujarlo, Claro. para dibujar y lanzar un mensaje. Lo difícil sería con hacerlo y no está en coherencia porque tienes una distorsión que no te deja ver la realidad. Entonces yo sabía ya cuáles eran mis valores, mis principios y cuáles son lo que hoy día, como he dicho, construye mi camino. Pero cuando miro para atrás ya lo veo con esa parte que es no romantizar al narcotraficante, mirar más desde una mirada crítica, desde una mirada triste, desde una mirada de sufrimiento. Desde el dolor. Desde el dolor, porque al final es dolor lo que hay. Es que es una sociedad con mucho dolor. Por lo menos lo que yo he vivido, mi experiencia, y luego son la mar de buena gente, lo que es cuando me refiero al pueblo, ¿no? De donde vengo yo, ¿no? De Barbate. Para mí, el trabajo que he hecho, ¿no? Y en el trabajo al que me dedico, al tener miedo siempre, ¿no? Al rechazo por decir un no y a todos esos temores, lo que más gratificante y hoy día estoy contento es que he aprendido a decirlo y es lo que más me cuesta. Que sí, para mí es un trabajo día a día y un trabajo duro, pero que estoy muy contento porque he conseguido llegar a permitirme decir no sin tener miedo al rechazo. Claro. Además, cuando alguien como tú, como decías antes, ¿no? Que estás como arriba, que tienes mucha gente que depende de ti, me imagino que la labor de decir que no tiene que ser complicada. Sí, hecho de poner límites, ¿no? Entonces, qué bueno que puedas explicar y que la gente que nos escucha pueda entender y que nos ve la importancia que tiene un buen proceso de crecimiento personal con el saber poner límites y el saber decir que no. Que muchas veces pensamos que decir que no significa que soy mala gente, mala persona o que la gente no me va a querer y en la mayoría de las veces el saber decir que no lo que te hace es seleccionar con quién tú te juntas y sobre todo que la otra persona que recibe el no de una manera adulta te pueda considerar y te pueda tener en valor, que te respete. Es totalmente así. Es decir, la voz interior era esa y la voz que hoy día tengo
es decir no, no es una persona mala, sino es una persona también con criterio. Claro. Una persona que cuando dices un sí o un no, lo valora. Si con la otra persona que estás hablando no te siente ni tú sientes el temor de ese miedo, ¿no? Que yo siempre me alejaba de él. Claro, siempre me alejaba de ese miedo de rechazo. Fíjate, nosotros, y además me traes a la memoria, nosotros cuando trabajamos con personas con problema de uso de sustancias o de conductas, cuando trabajamos con familias, siempre les hacemos la frase esta, como es como un cliché, ¿no? A tu hijo, a tu familiar, a tu esposo, a tu mujer, le dices que no, te digo que no porque te quiero. Y como te quiero, te digo no. Muchas veces el decir no es una forma de amor y una forma de respeto, ¿no? hacia la otra persona. Perfecto, estupenda esta aclaración. Sigo contigo, Álvaro, con el tema del mundo del cine, que a mí me gusta desde fuera, ¿no? Me gusta ver las películas, pero bueno, como gracias a ti he visto un poco lo que son las tripas, ¿no? De esto, me gusta mucho, me parece que todo el mundo debería en algún momento, es como ir a un hospital, ¿no? Todo el mundo debería pasarse para un hospital para saber el trabajazo que hay detrás de la película, que a lo mejor luego disfrutamos 1 hora y media. Dentro de la empresa, de la industria audiovisual, Álvaro, ¿tú crees que el tema de las adicciones, y fíjate, ya no solo adicciones, ¿no? Sino el tema de la gestión emocional adecuada o correcta, ¿crees que se toca con responsabilidad o que se usa más con un tono comercial? Yo esa es la parte de el arma de doble filo, ¿no? Hay que tener cuidado también los temas que se tocan. También es verdad que al final yo creo que hoy día vamos muy rápido. O sea, la vida va muy rápida. Nadie se permite parar. Parar parece que es como perder tiempo, perder algo, perder oportunidades. Y esa gestión de emociones en mi trabajo es un miedo latente que puedo decir que bueno, yo no puedo hablar por todos, pero sí que creo que, en mi opinión, es algo que no se ha tenido. O sea, que al final, ¿a qué me refiero que no se ha tenido? Que siempre es como todo tan estresante y todo tan rápido que parece que tienes que coger todo, porque todo es importante cogerlo, porque si no lo tienes ahora, a lo mejor mañana lo tienes ahora, pero mañana a lo mejor no lo puedes tener. Entonces sí que es verdad que esa gestión de emociones a la hora de perder o no tener simplemente algo, yo he aprendido, puedo hablar de mí, que a veces no tener es ganar. A veces que ahí viene lo que hemos hablado antes también de mis limitaciones, de mis miedos, de ese tren que siempre te dicen, el tren solo pasa una vez. No, mentira, pasa más veces. Un tren pasa más veces. Cualquier estación que llegue. Oye, más parada. Y tienen más paradas. Entonces, pero es una frase que es muy, no, el tren solo pasa una vez, tiene que cogerlo ahora. Yo, desde que estoy en el cine, lo he escuchado mucho, porque es una ansiedad constante, es una angustia constante, es un miedo diario que tienes a decir, ostras, ¿y si a lo mejor yo no estoy ahí? Ya, pero el sí estar ahí tienes un precio que pagar que es mucho más grande que lo que te va a dar esa oportunidad. Entonces, porque entiendo que en tu vida, precisamente por vivir no perdiendo oportunidades, habrás pagado precios altos por el hecho de no saberte decir que no a ti. Exactamente. Y además que a mí el hecho de, y yo sí que sé, ya hablo de él, de mí con mucha conciencia, es que el precio que se paga es mucho más que lo que vas a ganar. Así que hay que tener, por lo menos yo, tengo que tener muy presente cuáles son mis prioridades y no faltar a mis valores, que nos habla de ello antes. A lo mejor eso es una opinión, ¿no? O sea, yo soy conocedor de bastantes películas, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la adicción, abordados desde muy diferentes planos, no todos con los que comulgo, ¿no? Pero fíjate, en España no conozco ninguna película que aborde el tema desde el proceso de recuperación de las personas, sino mucho más del tema del problema, del consumo, de lo que trae el consumo, de la penuria que trae el consumo, de las bajas condiciones. Sin embargo, tú en tu película, si haces una aproximación a esa parte que tiene que ver con lo otro que existe en la adicción. Y aunque tú eres joven, cuando yo hablo de creadores jóvenes o directores jóvenes, me refiero más a directores más noveles, ¿no? O sea,
¿qué consejo tú darías, o sugerencia, no más que consejo, a aquellos productores, directores que quieren o les gustaría o quieren iniciarse en un tema como este, que quisieran hacer una película? ¿Qué sugerencia tú les podrías hablar, tanto de adicciones como de realidades sociales? Dentro de tu experiencia, ¿qué tú les dirías que les podría ayudar para ellos generar películas con el mensaje que tienen las tuyas? Yo creo que ser responsable de lo que vas a tratar, ser muy respetuoso con lo que vas a tratar y el tema que vayas a contar. Al final yo soy un contador de historias, ¿no? Me encanta decir eso porque yo no genero contenido, no me gusta, eso me genera ansiedad. Igual que el contenido me genera ansiedad, porque el contenido me parece como muy, muy, muy triste, ¿no? O sea, yo genero, me encanta contar historias. Y lo que he dicho antes también, el tema de la responsabilidad y desde el respeto, ser muy fiel a tu punto de vista. Y para ello hay un gran trabajo detrás. O sea, hay un gran trabajo detrás porque es muy fácil caer en la tentación de qué es lo que nos gusta a todos. Qué es lo que, si mi peli no tiene esa parte oscura, no le va a gustar a la gente. Si mi peli no tiene ese narcotraficante que está con coches de lujo y con dinero debajo del colchón y con mujeres y con la vida loca, no le va a gustar a la gente. Porque tengo que tener algo de eso. No, o sea, cuando eres realmente fiel y le dedicas tiempo a contar una historia, pero de verdad, desde lo más profundo de ti hacia afuera y con mucho respeto y con mucho delicadeza, yo creo que se hace una peli honesta. Lo que pasa es que si te arriesgas, como tú te arriesgaste, a hacer una película de narcotráfico, de adicciones, de consumo, de como lo quieras llamar, pero desde la parte más impopular. Sí, En la que muestras una realidad que no es la idealización que existe sobre lo que es el narcotráfico y el mundo del consumo. Perfecto. Y además, y esto enlaza mucho con una idea que a mí me vino cuando yo vi sobre todo Tierra de Nadie, que es, o sea, qué gran labor preventiva tiene esa película diciendo y mandando el mensaje que no por yo traficar significa que yo nade en abundancia y en paz, ¿sí? Y en tranquilidad. Así es. Eso es lo que quisimos transmitir. La parte más triste del narco, ¿no? La parte más triste me refiero, más oscura, más decadente, que al final es la realidad. Si es que pensamos que la sociedad hoy día piensa que todos los narcotraficantes son Pablo Escobar. Piensa que y quieren sí, es como una forma Idealiza esa figura que no, y nosotros lo que queríamos era todo lo contrario. No queríamos a un Carra que todo el mundo quisiera ser Carra. Queríamos demostrar eso, las consecuencias de lo que es elegir un camino u otro. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pasamos, Álvaro, a otro bloque, ¿no? Otra vez, aquí has visto que estamos entre lo profesional y lo personal, porque creo que contigo todo es una única cosa, ¿no? Porque toda tu creación y todo tu trabajo tiene que ver o está orientado, está afectado por cómo tú funcionas en tu vida, ¿no? Entonces, yo que te conozco, ¿qué significa para ti la expresión segundas oportunidades, tener una segunda oportunidad? Pues para mí la expresión segundas oportunidades o tener una segunda oportunidad es bueno, en este momento de vida que estoy ahora, para mí es súper importante esa frase, ¿no? Porque sí que es verdad que es sentir que has encontrado un camino. Para mí me recuerda a vida, pero porque me recuerda a mi hija. Entonces, por eso me recuerda a hija. Me recuerda a amor, porque me recuerda a una familia, ¿no? Mi familia que he construido. Me recuerda, pues bueno, no es que me recuerde, es que me vienen muchas palabras a la cabeza que puedan definir esa parte. Pero sobre todo sentir que fallar no es malo, que sobre todo trabajar en los errores o errar es de humano y que tener una segunda oportunidad se la merece todo el mundo y incluso no solamente una segunda, sino también tener una oportunidad. Claro. Y para mí esa expresión hoy día es para mí es mi pilar, ¿no? Mi luz y mi día a día. Que yo estoy muy agradecido a las segundas oportunidades y no me siento un fracasado por haber tenido una segunda
una tercera y una cuarta. Es como lo del tren, ¿no? El tren pasa una y por muchas estaciones, pues eso. O no haber aprovechado otras que te llegaron, ¿no? Aunque tú sabes que para mí las oportunidades que yo cojo son aquellas que estaban para mí y si no estaban para mí, por eso no las cogí. Totalmente. ¿No? O sea, en ese sentido. Y qué bueno, hay una cosa muy importante que dices y creo que, y yo sé que en tu vida tiene mucho sentido, es la capacidad que tú has tenido de cambiar el que tú cometas errores a que tú fueras un error. Exactamente, sí. Y eso, en la suerte que he tenido de poder acompañarte en estos últimos años de tu vida, creo que ha sido una de las principales cosas que tú has conseguido, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho a equivocarme, pero eso no significa que yo sea una equivocación. Creo que lo he resumido perfectamente bien en esta pregunta que yo te había hecho. Tienes ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Tienes ganas de seguir creando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te inspira a seguir creando ahora mismo, Álvaro? Ahora mismo estoy en una etapa profesional muy bonita, muy enriquecedora, muy creativa, muy disfrutona. Estoy muy a gusto con las historias. Siempre me va a mover seguir contando historias inspiradas en hechos reales. Para el año que viene tenemos ya varias que creo que va a ser, bueno, no estoy convencido, seguro que son historiones. Y tenemos a gente que la rodea, que creativamente, que nos vaya a llevar a la pantalla grande una historia también muy humana, ¿no? Y hay varias. Y sí que eso me sigue moviendo, pero estoy ahora como también abriendo una puerta mía de infancia, no sé, me apetece contar. Y también tengo una peli así, por eso me apetece. Es una como Spielberg, ¿no? Salvando las diferencias, Spielberg. Para mí es el cine estadounidense, para mí es Spielberg. Pero sí es verdad que de esa infancia, ¿no? No sé por qué me está tirando de ahí, de ese niño, de ver lo que ocurre a través de los ojos de un niño. No sé si yo creo que tiene que ver con mi estilo de vida. Con tu momento vital. Sí, con mi momento vital. Cuánto tú te estás poniendo en contacto con lo que ese niño vio, cómo ese niño interpretó y cómo ese niño hoy es un adulto y su vida está filtrada por esa visión que tuvo, ¿no? Me apetece muchísimo y además tenemos una peli preciosa que empezamos en abril, rodar, pero preciosa y todo es a través de los ojos de él como Cinema Paradiso. Wow, y es muy bonita. No, pues ya vamos. Ya sabes, ¿no? En cuanto la empieces a rodar, aquí te tenemos otra vez. Vale. Ahora mismo, tú sabes, y ahora como ves la vida con otros ojos, tú sabes que hay muchísima gente que ahora mismo está pasando un mal momento por muchas cosas, ¿no? Por adicciones, por carencia de sentido de vida y lamentablemente vemos que cada vez hay más gente como que piensa que no hay salidas, ¿no? ¿Qué te podrías decir de una persona que se encuentra ahora mismo, que te pueda estar viendo o escuchando, que esté como, sí, esto no hay salida, no merece la pena? ¿Qué es lo que tú le dirías? Que eso es una creencia, que eso es mentira. A mí me han enseñado, y en este caso tú, a que los miedos son irracionales, a que las creencias las tenemos muy arraigadas nosotros y que tenemos que destruirla para luego construir unas nuevas. Y yo sé que también, esa pregunta me la hacen mucho también cuando me dicen, ¿qué le dirías tú a una persona que está empezando en el cine, ¿no? Que es más o menos una persona porque es verdad que parece un mundo tan grande que como que la gente lo da por perdido llegar a algún lado, ¿no? Y es mentira, ¿sabes? Es mentira, ¿sabes? Yo le diría, es que no sé cómo transmitir aquí, en este momento, toda la parte más dentro de mí de decir que sí existe, o sea, que sí hay vida más allá, que no siempre hay salida, ¿sabes? Y además yo también lo relaciono mucho cuando hacemos referencia a Tierra de Nadie. Son 3 caminos diferentes. Totalmente. Son una tierra donde la gente piensa que dice, he nacido aquí, lo que tengo es esto y esto es lo que tengo que tener. Mentira. Yo decidí tomar el camino del arte, de la cultura, ¿no? Que es a lo que me dedico. Pero siempre hay una salida. O sea, siempre la hay. Pero solamente hay que mirar dentro, no fuera. Y siempre estamos mirando fuera. Es que yo a mí eso, José, me lo enseñaste y para mí me acompaña y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Porque mira dentro, no fuera. Es mira dentro, no fuera. Y yo no lo entendía.
Y entonces sí es verdad, pero para ver la salida, a veces no hay que mirar una puerta que esté fuera ni afuera, sino hay que mirar en ti, y sí la hay. Y yo le daría pues ese mensaje, no sé si lo he transmitido como he querido, pero sí que... Sí, o sea, a mí me queda meridamente claro. O sea, yo si lo tuviera que resumir en una frase, lo diría, la salida es hacia adentro. Sí, totalmente. Así es, eso es lo que mejor. Y muchas veces, Sí, y también yo lo he aprendido de ti, es la forma que una persona tiene de cambiar o lo que a una persona le mueve el cambio, no es necesitar cambiar, es querer cambiar. sí, Y el poder del querer es absoluto. totalmente. Perfecto. Pues bueno, Álvaro, te voy a ir despidiendo. La verdad es que cuando yo hablo con personas como tú, que te conocí en una etapa de tu vida y que luego te conozco en otra, y ya no es por lo que tú hayas conseguido externo, que es lo que el éxito, pues yo sé que eres una persona de éxito y es de los que te conocen por la calle, pero es más lo que hay por dentro que solo se puede ver cuando uno se sienta a hablar contigo, a compartir contigo o a ver cómo tú disfrutas con tu hija pequeña. ¿Sabes? Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Totalmente, sí. O sea, yo te agradezco muchísimo, Álvaro, el que hayas venido. Me pareces una persona tremendamente honesta. También me pareces una persona tremendamente obstinada y eso te ha hecho pagar precios altos. Pero creo que ese tesón, esa ambición sana, te hace estar donde estás, porque donde estás te lo has ganado a pulso. No te han regalado nada. Has tenido que luchar contra tus demonios y contra los demonios de otros, que aunque no eran tuyos, te han tocado. Pero creo que tienes una linda vida, un lindo proceso de vida, un lindo sentido. Y ojalá que en la vida haya más gente como tú, Álvaro, ¿sabes? Con esa honestidad y esa integridad. Y esas ganas de transmitir lo que tú vives desde un tono formativo, educativo y sobre todo con amor. Muchísimas gracias por acompañarnos y esta es tu casa. Yo quería solamente decir que, José, que gracias no solamente por pensar en mí, sino gracias por todo. Gracias por darme, hablando de segundas oportunidades, por acompañarme en conseguir la mía. Y la verdad que yo, gracias a ti, estoy eternamente agradecido a todo lo que recibo hoy día, ¿no?